Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hoy tenemos sobre la mesa un retrato de México que es para volverse loco, la verdad. Una especie de esquizofrenia nacional. Totalmente. Las fuentes que hemos analizado dibujan dos realidades que no pueden ser más opuestas. Por un lado, el país parece al borde del colapso con una crisis interna que amenaza con paralizarlo todo. Y por otro, a la vez... Pues eso, que a la vez, en la escena internacional, están ejecutando una maniobra diplomática de una audacia que, no se ha visto en décadas, plantándole cara a Estados Unidos. Y esa es la clave del análisis de hoy. Entender cómo es posible que una nación esté lidiando con un incendio en casa de estas proporciones. Inseguridad brutal, el campo en pie de guerra... Exacto. Y que al mismo tiempo esté proyectando una fuerza y una sofisticación en la ONU que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. La pregunta es si son dos Méxicos distintos o si, de alguna manera, una cosa alimenta a la otra. Pues menudo lío. Empecemos por el incendio, si te parece, por la crisis que amenaza con bloquear el país. ¿Vale? Por lo que veo en las notas, el epicentro ahora mismo está en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Ahí es donde está la mesa de negociación, y la cosa está que arde. Están reunidos representantes de transportistas y de agricultores con el gobierno federal y la Guardia Nacional. Y no es una reunión para tomar café, me imagino. Para nada. Se están jugando el funcionamiento del país en las próximas horas. Un momento, porque el dato que dan las fuentes es tremendo. La amenaza es un bloqueo coordinado en 28 de los 32 estados. Sí. Pero eso es, básicamente, paralizar el país entero, ¿no? Exacto. No es una protesta local, es un órdago a la grande. Ya han puesto una fecha límite. ¿Ah, sí? Sí, si no hay un acuerdo que consideren satisfactorio hoy, el bloqueo podría empezar esta misma noche. ¿Esta misma noche? Y ojo, que no es cosa de un día. Han avisado de que podrían mantenerlo durante todas las vacaciones de diciembre de 2025. El caos logístico y económico sería, de una magnitud difícil de imaginar. Entiendo la urgencia, pero para que nos hagamos una idea real del problema, ¿quiénes son y qué es lo que piden? Porque me da que aunque vayan juntos, sus problemas no son los mismos. No, en absoluto. Son dos fuegos distintos que se han juntado. Por un lado están los transportistas. Vale. Su exigencia es una, muy clara y muy dura: seguridad. Quieren un plan de choque real para proteger las carreteras federales. Porque se han convertido en territorio sin ley. ¿Es eso? Bueno, territorio sin ley es quedarse corta. Nos referimos a que salir a la carretera para ellos es jugarse la vida, literalmente. ¿Hablamos de asaltos? Asaltos a mano armada a diario, secuestros de camiones, de choferes y, lo más grave, desapariciones. Uf. Las fuentes dan un dato que te hiela la sangre. Solo en el último mes han desaparecido al menos 6 transportistas. 6. 6 personas que salieron a trabajar y de las que no se sabe nada. Así es imposible trabajar y, francamente, vivir. 6 en un mes. Entiendo perfectamente que digan, hasta aquí hemos llegado. Vale, ese es un frente. ¿Y los agricultores qué pintan en todo este lío? Los agricultores vienen con otro tipo de ahogo, el económico. Están asfixiados. ¿Y qué piden? Leen cosas muy concretas. Primero, precios de garantía para sus cosechas, para no tener que vender perdiendo dinero, que es lo que les pasa ahora. Claro. Y segundo, acceso a financiación. Quieren una banca de desarrollo para el campo, créditos blandos, herramientas para poder sobrevivir. O sea, que tenemos la tormenta perfecta. Un sector clave, el transporte, paralizado por el miedo, por la violencia. Y otro sector fundamental, el primario, ahogado por la falta de rentabilidad. Vaya panorama. Exactamente. Es el reflejo de dos problemas estructurales gravísimos. Una inseguridad desbordada que ya está, gripando la economía. Y un campo abandonado a su suerte. Y mientras tienen este polvorín a punto de estallar... Mientras todo esto ocurre, se lían la manta a la cabeza en Nueva York y montan un número en la ONU que es histórico. Es que el contraste es brutal. Desde luego. La noticia que ha sacudido la diplomacia mundial. México, con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente, ha conseguido que 120 países apoyen revisar el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Y esto, que a muchos les sonará a clase de historia, es una bomba. Para entender la magnitud hay que saber qué fue ese tratado. A ver, recuérdanoslo. Se firmó para poner fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Pero claro, no fue una negociación entre iguales. El ejército de EEU tenía ocupada la Ciudad de México. O sea que no fue un acuerdo.
Las fuentes son muy claras en esto. Fue una rendición firmada a punta de bayoneta. Una imposición. Y el resultado fue el mayor pelotazo territorial de la historia moderna. México tuvo que ceder. Más de la mitad de su territorio, ¿no? Más de la mitad. Hablamos de 2,4 millones de kilómetros cuadrados. Que para que nos hagamos una idea, es el territorio que hoy ocupan California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas. Y cachos de otros estados. Casi nada. ¿Y a cambio? A cambio de todo eso, la compensación fue de $15 millones de la época. 15 millones. Una cifra que las fuentes califican, y con razón, de irrisoria. Vamos, para ponerlo en perspectiva, hoy en día eso es lo que cuesta un apartamento de lujo en Manhattan. Y ellos se llevaron medio país, con todo el oro de California, todo el petróleo de Texas. Y un siglo después, Silicon Valley dentro. El negocio del siglo, vamos. Para. Un momento. ¿Me estás diciendo que 120 países han apoyado esto? Yo pensaba que sería una queja simbólica de México y 4 amigos. No. Pero 120. Eso es una mayoría aplastante en la Asamblea General de la ONU. ¿Quién demonios está en esa coalición para que sea tan grande? Ahí está la genialidad de la jugada. No son 4 amigos, es una alianza potentísima. A la cabeza están China y Rusia, que obviamente aprovechan para darle un golpe a su rival. ¿Lógico? Pero es que detrás va todo el bloque de los BRICS y un frente común de decenas de países de África, Asia y América Latina. Es, en esencia, una rebelión en toda regla del llamado sur global. Tiene que haber sido un momento increíble en la ONU. ¿Lo fue? Las crónicas cuentan que un representante de un país africano pidió la palabra y pronunció una frase que provocó un silencio sepulcral en la sala. ¿Qué dijo? Dijo: los tratados firmados con una bayoneta apuntando al corazón de una nación no son tratados legítimos, son crímenes históricos que deben ser reparados. Menuda frase. Esa frase es el misil que ha impactado en la línea de flotación de la diplomacia estadounidense. Por primera vez en un siglo se quedaron solos y acorralados. Esto no puede ser casualidad. Nadie consigue 120 votos en la ONU de la nada y acorrala así a Estados Unidos. ¿Tiene que haber una estrategia brutal detrás? Desde luego que la hay. Las fuentes la desgranan y es una obra de orfebrería diplomática. Podemos hablar de 4 pilares. A ver, cuéntame. El primero, la paciencia. La construcción de esta coalición se ha hecho en silencio durante años. Mientras Washington miraba para otro lado. Exacto. Mientras estaban obsesionados con Ucrania o con el mar de China, la diplomacia mexicana iba tejiendo una red de alianzas con países que tienen heridas coloniales parecidas. El mensaje sería algo como: esto también te podría pasar a ti. Un mensaje muy simple. Lo que nos pasó a nosotros sienta un precedente que nos afecta a todos. Y picaron, vaya se picaron. El segundo pilar que mencionan es el timing, el momento elegido. Perfecto. O sea, han esperado a que el gigante estuviera, digamos, más vulnerable para darle donde más le duele. Es una jugada de judo geopolítico. ¿En qué sentido? Pues que Estados Unidos está hasta arriba con la guerra en Ucrania, en tensión máxima con China y, sobre todo, con una división interna y una polarización política que lo debilita muchísimo de cara al exterior. Y justo ahí, cuando está distraído, ¿México lanza este torpedo? Justo ahí. Brillante. ¿Y el tercer pilar? Porque supongo que no todo es política, necesitarán un argumento legal sólido. Es el pilar clave. Y es donde la jugada es redonda. Legalmente lo tienen atado y bien atado. Pero ojo, esto es fundamental. México no está pidiendo que le devuelvan California, no. No, claro que no. Eso sería una locura y nadie les apoyaría. Lo que piden es la revisión legal del tratado bajo los principios del derecho internacional moderno, que hoy son universales. O sea, no piden el territorio, sino que dicen: oigan, que este contrato que nos hicieron firmar a punta de pistola tiene vicios de forma. Exacto. Y los argumentos son incontestables. Primero, coacción militar, porque se firmó bajo ocupación. Segundo, desequilibrio de poder absoluto. Vale. Y tercero, y esta es la prueba definitiva que han presentado, tienen documentos que demuestran que el Senado de USA cambió varios artículos del tratado de forma unilateral, después de que México ya lo hubiera firmado. ¿En serio? Sí, eso en cualquier época es una chapuza legal como la copa de un pino. Vale, la estrategia diplomática y legal es impecable, pero me falta el cuarto pilar, el económico. Entiendo lo del nearshoring como escudo, pero suena increíblemente arriesgado. Lo es. ¿No corren el riesgo de que Estados Unidos simplemente le cierre el grifo?
Por mucha fábrica que se mueva allí, la dependencia sigue siendo brutal. Ese es el cálculo que han hecho, y es donde la jugada es o genial o es una locura. Creen que el escudo económico es más fuerte de lo que parece. ¿Por qué? La idea es que han convertido su dependencia en un arma. Hoy, para competir con China, la economía estadounidense necesita México más que nunca. Las cadenas de suministro, las fábricas de coches, la tecnología. Todo pasa por México. Exacto. Un conflicto diplomático a gran escala, con la incertidumbre y los aranceles que podría generar, haría más daño a las empresas de EUEV que a las de México, a corto y medio plazo. Es una apuesta de póker muy seria. De altísimo riesgo. Tienes toda la razón. Si Washington decide que el coste de aguantar el pulso es menor que el de una guerra económica, México tiene un problema muy, muy serio. Pero la apuesta mexicana es que no se lo pueden permitir. Que su propio sistema económico les ata las manos. Vale. Si la jugada es tan redonda y, como dices, el objetivo real no es que les devuelvan el territorio, ¿cuál es la meta final? ¿Qué buscan sacar de todo este lío monumental? Aquí está la clave que se suele pasar por alto. Todo el mundo se fija en el mapa, en California. Sí, es lo primero que piensas. Pero las fuentes dejan claro que esto no va de redibujar fronteras. La verdadera jugada es otra. Es fabricar la palanca de negociación más potente que México ha tenido en un siglo. Ah, entiendo. Es usar toda esta presión internacional para forzar a Estados Unidos a sentarse en una mesa y negociar cosas que hasta ahora eran impensables. Como por ejemplo. Acuerdos comerciales más justos, colaboración en seguridad, pero en términos mexicanos, una nueva política migratoria. Es un órdago para reescribir las reglas del juego. Y de paso, poner a Estados Unidos entre la espada y la pared. Es una trampa diplomática perfecta. Porque ahora, haga lo que haga Washington, pierde. ¿Por qué? Si veta la revisión en la ONU, queda retratado como un imperio con miedo a su pasado ante 120 países. Si acepta debatir, abre una caja de Pandoras para que decenas de naciones con agravios históricos hagan lo mismo. ¿Y si intenta ignorarlo? Parece débil y aislado en un nuevo orden mundial que ya no controla. Todas las salidas son malas. Y por lo que dicen las fuentes, el impacto ya se está notando y mucho. Hablan de 3 niveles. El primero, el global. Sí, a nivel global es un desafío directo al orden mundial que Occidente diseñó después de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje de esos 120 países es devastador. Que la autoridad de Washington ya no es incuestionable. Exacto. Y que el resto del mundo, liderado por China y Rusia, está dispuesto a cuestionarla abiertamente. El segundo impacto, el económico, me lo puedo casi imaginar. El pánico. Ha sido inmediato. Los mercados odian la incertidumbre, y esto es cargarse la certidumbre fundacional de medio país. Claro. La sola idea de que se cuestione la legitimidad de un tratado que dio origen a estados como California o Texas ha provocado caídas en la bolsa, nerviosismo en Silicon Valley. Y supongo que el Tesoro de EUV habrá tenido que salir a decir algo. Un comunicado urgente para intentar calmar las aguas. El miedo es a una posible avalancha de reclamaciones económicas multimillonarias. Y el tercer impacto, que es el psicológico, este es quizá el más potente, ¿no? Es darle la vuelta al relato por completo. Es que lo cambia todo. Durante casi 200 años, la historia oficial, la que contaba Estados Unidos, era que aquello fue una transacción, una compra, un asunto cerrado. ¿Y ahora? Ahora, por primera vez, el mundo entero está escuchando la versión mexicana a todo volumen, que no fue una compra, fue un despojo a punta de pistola. Y en ese nuevo relato, México pasa de ser la víctima silenciosa a ser el acusador legítimo. La percepción lo es todo, y ahora mismo la opinión pública internacional se está inclinando hacia una idea muy sencilla. Oye, pues a lo mejor los mexicanos tienen razón. ¡Tela! es increíble. Entonces, para recapitular, tenemos a un país que está literalmente a horas de una parálisis nacional por la violencia y la crisis del campo. Sí. Y a la vez, está dando una lección de alta diplomacia en el tablero mundial, poniendo contra las cuerdas a la mayor superpotencia del planeta. Esa es la dualidad que define al México de hoy y que lo hace tan fascinante, una fragilidad interna que es muy real y muy peligrosa y una fortaleza externa que nadie había visto venir. Claro, eso nos lleva a la pregunta final, la que se queda flotando después de ver todo esto. Las fuentes nos quintan estas dos realidades, la crisis en casa y el triunfo fuera, como si ocurrieran en universos paralelos. Pero es inevitable pensar si no estarán conectadas. Al final la pregunta que a mí se me queda en el aire es
¿Hasta qué punto esta audacia de México en el escenario mundial está impulsada precisamente por la necesidad de proyectar una imagen de fuerza y unidad nacional cuando por dentro se resquebraja? Una cortina de humo. ¿Es una cortina de humo genial para desviar la atención de sus problemas internos? ¿O es de verdad el surgimiento de un nuevo poder que se siente lo suficientemente fuerte como para pelear en 2 rings a la vez? Esa es la gran incógnita. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.